¿Por qué es tan fácil perder horas en un videojuego y tan difícil mantenerte motivado en el trabajo? La respuesta está en que los videojuegos fueron diseñados para hackear tu motivación y que quieras seguir jugando, y tu trabajo no. El error más común es pensar que la motivación depende solo de la fuerza de voluntad, cuando lo que realmente funciona es utilizar disparadores motivacionales basados en ciencia, tal y como hacen los videojuegos. Soy Nicolai Romero, psicólogo especializado en ciencias del comportamiento y productividad, y hoy quiero mostrarte cómo hackear tu motivación con Octálisis. En este video vas a descubrir qué es Octálisis, por qué es tan poderoso y cuáles son los 3 disparadores secretos que puedes utilizar desde hoy para motivarte sin depender de tu fuerza de voluntad. Lo primero que vamos a hacer es entender qué es Octálisis y por qué deberías tomarlo tan en serio si quieres motivarte en tu día a día en el trabajo. Algo que seguramente nos estaremos preguntando es ¿por qué los videojuegos sí nos mantienen conectados horas de horas pegados a la pantalla y presionando botones, siendo una actividad no tan importante para nuestra vida? En cambio el trabajo, algo que sí es importante para nuestra vida, no nos motiva tanto. Hay actividades que no nos enganchan y a veces no entendemos muy bien qué estamos haciendo, pero solo lo hacemos en automático. La misma pregunta que nos hacemos acá, de por qué los videojuegos conectan tanto y el trabajo no, se la hizo el señor Yukai Chou, un especialista en gamificación y en videojuegos, y en psicología motivacional por supuesto, que escribió el libro Actionable Gamification, donde propuso su framework Octálisis. Y la pregunta que se hacía Yukai sobre por qué los videojuegos atrapan tanto y mucho más que nuestra vida cotidiana, la respondió a través de Octálisis. Se dio cuenta de que había muchos elementos en los videojuegos que hacían que nos enganchemos horas y horas y horas, y que no necesariamente estos elementos estaban en nuestra vida cotidiana, como en el trabajo por ejemplo. Entonces lo que hizo fue por mucho tiempo analizar muchos videojuegos para ver qué elementos se podían sacar de los videojuegos y llevarlos a la vida real. Y el resultado de esta investigación fueron estos 8 elementos. Son las 8 razones por las cuales hacemos cualquier actividad en nuestra vida. Si hay alguna actividad en el mundo que no toque ninguno de estos 8 motores, lo más probable es que no estemos motivados para poder hacerla, y lo más probable también por consecuencia es que no hagamos un comportamiento. Entonces ahí radica la importancia de Octálisis. Son los 8 motores por los cuales hacemos las cosas que hacemos, y las razones por las cuales nos enganchamos a algo por tanto tiempo. Así que si queremos hacer que actividades aburridas en el día a día, como en el trabajo, se puedan hacer más divertidas, que puedan conectarse más con nosotros y que estemos motivados para poder hacerlas, aquí vamos a encontrar la respuesta. Entonces, con ese objetivo, lo que vamos a hacer es la siguiente división, que en realidad es una división que hace el mismo Yukai Chou, que es dividir a Octálisis en 2 partes. Una hace referencia al sombrero negro, que es la parte de acá abajo, y a esta parte inferior de Octálisis justamente le llama sombrero negro porque suelen apelar a emociones más negativas, por ejemplo a la escasez, a la urgencia, al miedo. Son motores motivacionales que nos hacen actuar muy bien a corto plazo, pero a largo plazo no es tan sostenible, porque nos hacen actuar inmediatamente por impulso. En cambio hay otra parte de Octálisis que nos hacen actuar desde otro tipo de emociones. Y esa otra parte es el sombrero blanco, que es la parte de acá arriba. Encontramos estos 3 elementos que apelan a otro tipo de emociones y otro tipo de motores motivacionales, y lo bueno de la parte de acá arriba es que funcionan tanto a corto como a largo plazo. Y por ese motivo en este video nos vamos a enfocar en los 3 elementos de acá arriba: el propósito épico, el desarrollo y la creatividad. Y vamos a dejar de lado estos elementos que son más híbridos, y sobre todo los Black Hat. Arrancamos con sentido épico. Y la pregunta que nos hacemos acá es ¿por qué nos gustaba tanto Mario Bros? Si lo recuerdan, era un juego bastante simple. Había que correr de un lado para el otro, matando monstruitos, metiéndonos en tuberías, golpeando ladrillos con la cabeza, y para finalmente coger una banderita y que acabe todo el primer nivel. Como verán, son actividades bastante simples que de por sí no nos engancharían tanto, pero había una razón, o una de las razones, por las que nos quedábamos horas de horas jugando. Había algo que nos enganchaba a terminar todo el juego completo. Sabíamos que cuando acabara todo el juego nos íbamos a enfrentar a este monstruo de aquí. Era el objetivo final completamente. Y era tan importante, tan divertido pensar que nos íbamos a enfrentar a él, a un reto bastante grande, que hacía que cada una de las actividades tenga sentido. Además, habían más cosas. No solamente era enfrentarse a él. Lo enfrentábamos para finalmente rescatar a la princesa y rescatar al reino del champiñón. Entonces, ya no se nos hacía aburrido poder romper ladrillos, saltar, aplastar monstruos, etc., porque finalmente eso nos iba a conducir a algo mucho mejor, a algo mucho más grande, que era el monstruo final, o salvar a la princesa, o salvar al reino completamente. Era acabar el juego completamente sabiendo que habíamos salvado al mundo. Y muchos videojuegos funcionan de la misma manera. Nos dan un sentido épico final para que tenga sentido jugarlo y que tengamos una motivación adicional. Ahora, como lo estarán pensando, esto no siempre pasa en la vida real. No siempre hay un motivo muy grande o tan importante como para que hacer un reporte, mandar un correo, tenga tanta relevancia en nuestra vida. Pero ¿qué pasaría si lo pudiésemos lograr? Y es lo que vamos a ver a continuación. De acuerdo a Yukai Chou y a Octálisis,
sentimos motivación cuando formamos parte de algo mucho más grande que nosotros. ¿Cómo podemos hacer que lo que hagamos tenga un sentido mucho más allá, mucho más grande y tan fuerte que nos haga hacer actividades que no nos gusten tanto? Hacia ahí vamos. Los 3 comportamientos que te propongo son los siguientes. Para comenzar, conecta tu tarea con una misión. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente a que siempre podemos hacer que nuestra tarea tenga más sentido del que tiene. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando era practicante que me mandaban a hacer un reporte de feedback de todas las sedes del banco. Todos los jefes de cada una de las sucursales tenían que evaluar a sus colaboradores de alguna u otra manera en esta aplicación. Y mi misión de todos los lunes era bajar el reporte completamente, revisar las notas de cada uno, colocarlo en un reporte bonito y mandarlo a todos los líderes. Esto para mí era aburridísimo porque era algo de todos los lunes que me tomaba 3 horas cada reporte, etc. Nunca le vi el sentido hasta que pregunté para qué querían esa información luego de muchos meses y me di cuenta que realmente era importante. A partir de los reportes que yo mandaba, sacaban información para poder evaluar a cada uno de los colaboradores. Esto impactaba en su desempeño, en los beneficios que tenían, en cómo se podían mover dentro de la empresa también, y hacía que cada equipo tenga mucha más visibilidad de cómo iba su equipo en realidad. Me di cuenta de que estaba impactando a cientos de personas, que no lo pensaba tanto así, pero estaba impactando a cientos de colaboradores, a cientos de líderes, solamente con mi reporte. Entonces, esto le dio otro sentido. Dije, ok, no es solamente hacer un reporte. Lo que estoy haciendo hace que los equipos tengan mayor visibilidad, mayor verdad sobre cómo van sus equipos y que tengamos indicadores importantes para el negocio. Estoy apoyando a conseguir un objetivo mucho más grande que yo, a poder apoyar a mucha gente. Literalmente el correo que mando lo ven unas 300 personas y eso lo hacía más importante todavía. Ahora, este es un ejemplo claramente, pero encuentra qué actividad dentro de tu sector, dentro de tus funciones, te está costando demasiado, no le ves el sentido, no te importa tanto, para ver qué vuelta le puedes dar. Estoy seguro de que impactas a mucha gente, que tienes mucho más impacto del que piensas y que realmente estás haciendo algo demasiado grande, solo que todavía no lo ves. Número 2. Visualiza tu propósito. ¿Esto a qué hace referencia? Bueno, básicamente lo mismo. Acá hay un sentido épico mucho más grande que tú y que es importante que estés en contacto con él constantemente. A mí, por ejemplo, algo que me sirvió mucho y hace poco comencé a hacer que nunca había hecho en mi vida, fue hacer un vision board. Siempre le había visto la importancia a esta herramienta, que realmente lo veo bastante valioso, pero por algún motivo siempre pensé que no era algo para mí. Pero estaba equivocado, realmente es una herramienta increíble que no voy a dejar de usar nunca por lo valioso que es. Y realmente hay mucha ciencia detrás de esto. El poder ver tus sueños, tus metas en un papel o en un lugar visible dentro de tu habitación todos los días te ayuda un montón a poder reconectar con lo que haces. Porque cuando no hay energía, cuando no hay motivación, cuando estás cansado, cansada, cuando no sabes qué hacer, cuando realmente no ves sentido a nada, ver hacia dónde estás yendo, ver la meta de fin de mes, ver la meta de fin de año, ver tus sueños plasmados en una imagen o en una tablet, en una hoja, te reconecta de nuevo. Te hace recordar de que el reporte aburrido que estás mandando te sirve porque te va a servir para lograr algo que realmente es importante para ti. Entonces, pon tus metas de manera visual. Y finalmente lo que tenemos es diseña un plan de acción. Esto es muy importante porque de nada sirve que tengas tus metas completamente visuales, que lo pongas en diferentes lugares, que las escribes, que las manifiestes, etc., si no tienes un plan de acción. Lo importante de que tengas una meta es que sepas cómo llegar a ella, y para eso es importante que tengas indicadores medibles, que sepas qué vas a hacer cada mes, cada semana, cada día para poder llegar a ella. Así que agarra una hoja de papel, haz tu plan completamente de largo de qué vas a hacer para lograr tus metas y ponlo en acción. Si tienes el Vision Board y el plan de acción ahí, está excelente, se complementan bastante bien. Y ahora pasamos al segundo motor motivacional, o al segundo core drive, que es el de desarrollo y logro. Y aquí nos preguntamos, ¿qué pasaría si además de que mi personaje tenga un sentido épico, algo mucho más grande que él, también pueda mejorar en el camino? Eso nos motiva un montón, y para los que han jugado videojuegos, saben que tu personaje se pueda mejorar, que pueda subir de nivel, que pueda ir por un camino, ayuda mucho a que quieras seguir jugando porque quieres seguir subiendo de nivel. Y eso lo podemos ver en este videojuego llamado Gunbound, que seguramente si ves estas imágenes te recordarán a tu infancia. En este videojuego, algo muy interesante que tenía es que podías subir a muchos niveles diferentes. Arrancabas en el nivel pollito, que es este de acá, y conforme pasaba el tiempo, mientras jugabas más partidas, mientras ganabas más partidas también, ibas ascendiendo. Ganabas experiencia, ibas ascendiendo a diferentes niveles, a mazo de madera, doble mazo de madera, etc. Entonces lo que querías hacer en la vida era pasar por todos los niveles y finalmente llegar hasta dragón. Para hacer esto te podían tomar 3-4 años seguramente jugando esto. Realmente es un camino bastante largo, pero que a mucha gente le encantaba saber que algún día podía llegar a eso. Y el hecho de saber que puedes mejorar en el camino,
hace que te conecte con la actividad. Y aquí también no solamente podías cambiar de nivel, también podías mejorar tu avatar, podías mejorar tu personaje. Como verán por aquí, hay una tienda en la que comprabas ropa. Y la ropa no solo era ropa que te daba elementos de poder. Te podía dar más fuerza, más escudo, más rapidez para poder jugar, etc. Entonces, como verás aquí, hay varias características y todo era mejorable a partir de que comprabas ropa. Y para comprar ropa había que jugar más, entonces estaba muy bien gamificado el juego, porque tenías que jugar muchas horas para subir de nivel y para comprar más ropa diferente para ser más fuerte. Así que tomando en cuenta esto, ya te imaginarás en qué consiste desarrollo y logro y cómo podemos aplicarlo en oficina. Lo que nos dice Yokai Cho en Octálisis es que sentimos motivación cuando vemos progreso, desarrollamos habilidades y superamos desafíos. Y lo primero que podemos hacer en el trabajo es dividir el proyecto en misiones pequeñas. Imagínate que Mario Bros, en lugar de que tenga 5 mundos diferentes y 10 niveles por cada mundo, tenga un solo nivel para todo el juego. Imagina que tuvieses que estar saltando 14 horas seguidas para poder llegar al nivel final. Sería motivador por un lado porque hay un sentido épico, hay algo más importante, pero el proceso de no saber en qué nivel vas, cuánto te falta para acabar, cuánto tiempo te va a tomar cada parte del mapa, podría ser esto muy aburrido realmente. Y lo curioso de todo esto es que haces exactamente eso con todos tus proyectos. Lo comienzas a hacer en cualquier momento del día, avanzas todo lo que puedas y lo dejas en cierto punto. Pero nunca sabes en qué parte del juego vas, en qué nivel, en qué mundo, cómo vas avanzando. Entonces, como no ves avances claros, es lo más normal del mundo que no estés motivado para poder continuar. Entonces, para esto es importante que hagas lo siguiente. Agarra tu proyecto completamente y divídelo en partes. Lo primero en 3 partes bastante grandes, que no tienen que ser muy específicas. Y después haces exactamente lo mismo con cada una de las 3 partes. Entonces ya no es un juego de un solo nivel aburrido que nunca sabes en qué parte estás, sino que es un solo videojuego con 3 mundos diferentes y con 3 niveles en cada mundo. Si tienes claridad de que estás avanzando y de exactamente en qué parte del proyecto te encuentras, va a ser mucho más motivador porque tienes claridad. Y la segunda recomendación es haz visible el avance. Y esto se complementa bastante bien con la primera. Cuando tienes desagregados todas las actividades y sabes en qué parte del proceso vas, es importante que le pongas un número. Y te recomiendo colocarlo con una barra de progreso. Si por ejemplo son 10 niveles, cuando completas la primera actividad lo vas marcando, la segunda actividad también, y así vas viendo en qué porcentaje te encuentras. Hacer esto de manera visual ayuda bastante porque puedes ver el avance y esto es recontra motivador. Lo que sí te recomiendo es que le pongas un porcentaje, para que sepas numéricamente en qué parte del proceso vas. Y la tercera recomendación es que celebres cada mejora. Como verás en los videojuegos, apenas terminas un nivel, te ponen estrellitas, demasiados colores, como felicitaciones por haber acabado el nivel 1. Esto hace que quieras seguir jugando, porque cuando llegas a un nivel y te dan una recompensa, dices, quiero llegar al siguiente para ver qué me van a dar ahora. Entonces la curiosidad y la sensación de querer seguir jugando está mucho más alta todavía. Así que cada vez que completes una parte del proceso, date una recompensa. Puede ser un helado, un café, una caminata, llamar a alguien, jugar videojuegos, ver la tele, ver una serie, etc. Puedes hacer cualquier cosa que te guste, pero dile a tu cerebro que te estás recompensando por algo. Y así tu cerebro va a querer seguir haciéndolo para que siga recibiendo más recompensas. Esto es ciencia, es muy importante que lo hagas. Y así pasamos al motor o core drive número 3, que es el de creatividad y feedback. Y aquí nos preguntamos qué pasaría si además de un sentido épico o de una sensación de logro y desarrollo, también tengo un espacio en el que puedo ser creativo. Bueno, esto es lo que principalmente nos ofrecen los videojuegos de estrategia. Nos dan un espacio para poder ser creativos y además recibir feedback inmediatamente. Como podemos verlo en el juego de Counter-Strike, en StarCraft o en Age of Empires, que finalmente son juegos estratégicos. A diferencia de los juegos como Mario Bros, por ejemplo, en el que solamente saltas o solamente vas en una dirección, no hay mucha posibilidad de creación. En cambio, en estos juegos hay demasiadas posibilidades. En el juego Counter-Strike, por ejemplo, puedes comprar armas de largo alcance y atacar de cerca, pero te das cuenta que no funciona. Y eso es feedback inmediato. Entonces aprendes a poder desenvolverte mejor, aprendes a mejorar y eso es recontra motivador para que quieras seguir jugando. Y vas aprendiendo a ir más rápido, a ir más lento, qué arma comprar en cierto momento, en qué momento ir con tu grupo, en qué momento alejarte, en qué momento poder esconderte, etc. Vas aprendiendo partida a partida en la medida en la que eres más o menos creativo. Entonces eso hace que este tipo de videojuegos estratégicos nos enganchen tanto. Y lo que nos dice Yokai es que sentimos motivación cuando podemos crear,
experimentar y ver los resultados de nuestras ideas. Y esto lo aplicamos en el mundo corporativo de las siguientes 3 maneras. Y el primer comportamiento es: convierte tus tareas en experimentos. Estoy seguro que tienes actividades que son demasiado rutinarias, que no te gustan para nada y que realmente quisieras eliminarlas de tu vida laboral. Intenta hacer las cosas de manera diferente. Ahora me dirás, claro, qué ingenioso, haz las cosas diferentes, ¿no? Qué divertido. Entiendo que hay actividades que puedan ser más complicadas que otras, pero siempre podemos experimentar. ¿Qué pasa si al reporte que mandas le cambias el dashboard, le cambias la forma de visualizarlo, incluso sustentar por qué no deberías mandarlo tanto? Encuentra formas de que sea más entretenido poder hacerlo y que conecte más contigo. Lo más importante no es que lo logres finalmente, sino que hagas un experimento. Experimentar en sí mismo es un acto creativo y por consecuencia te va a dar más motivación. Número 2. Reinventa tus reuniones. Y aquí sucede lo mismo que con las actividades aburridas. Las reuniones no siempre las podemos quitar y hay reuniones en las que tenemos que estar sí o sí, aunque no nos guste. Por ejemplo, en los estatus hay que llegar para rendir cuentas de lo que hemos hecho en la semana, para ver cómo vamos avanzando, etc. Entonces, así como en los estatus, estoy seguro que tienes reuniones frecuentes que son bien aburridas. Entonces, si bien no puedes quitar la reunión de tu agenda, sí puedes hacer que la reunión como tal sea más divertida y más agradable de ir. ¿Cómo lo puedes hacer? Te comparto un ejemplo bastante particular. Cuando estaba trabajando en el equipo de Behavioral Design dentro de la empresa en la que trabajaba, la líder del área, en lugar de hacer un estatus en los que cada uno llegara a compartir sus cosas y ya, implementó algo bien interesante, que fue: en cada reunión que tengamos una vez a la semana, uno de los participantes va a traer una presentación y va a hablar de algún tema que le guste mucho, algún tema que le apasione, pero vinculándolo con Behavioral Design o diseño de comportamientos. Entonces esto era bien divertido porque en cada reunión no sabías qué iba a traer el otro. Uno de mis compañeros trajo una presentación sobre el disco de Motomami de Rosalía, explicando cómo se conectaba con el diseño de comportamientos. En mi caso, como me gusta el teatro y la improvisación, hice una presentación vinculando el teatro con el diseño de comportamientos. Y fue bien interesante porque era compartir mi mundo, yo hice la presentación con mucho gusto y me daba ganas de que llegue la reunión. Entonces esto es solamente un ejemplo, pero así como en este caso, puedes encontrar otras formas de que tus reuniones sean más divertidas y que te den ganas de llegar. Igualmente va a haber un momento de seriedad para poder compartir, para el estatus, etc. Pero si lo complementamos con este lado divertido, te van a dar más ganas de ir a la reunión que de no ir. Así que esta es otra recomendación. Y finalmente, lo que tenemos es: busca feedback constante. Así como en los videojuegos, cada vez que pierdes una partida sabes inmediatamente qué es lo que debes mejorar para la siguiente, haz que tu día a día laboral también sea de esa manera. No esperes al feedback mensual con tu jefe, al feedback anual, no. Busca constantemente feedback. ¿Y esto cómo lo consigues? Si tienes algún compañero o compañera en tu equipo con quien puedas conversar bastante y que participe regularmente en tus reuniones, te puede ayudar un montón. Le puedes pedir feedback sobre cómo te fue en la presentación, qué tal mandaste tu correo, qué tal mandaste un reporte, qué tal mandaste algo. Evidentemente no lo pidas por cada cosa que haces, pero pídelo en momentos importantes para ti. Cuando te has tomado tiempo en ser creativo para poder hacer una presentación, encuentra forma de pedir feedback a una persona en la que tengas confianza. Ahora, para esto creo que nos puede servir mucho la honestidad. Recuérdale a la persona a la que le vas a pedir feedback que lo que estás pidiendo es muy importante para tu carrera y que por favor te diga la verdad. Y eso va a ser excelente para tu carrera. Ahora, en este video te he dado demasiadas recomendaciones, pero si tuviese que comenzar con una sola de ellas, comenzaría con la siguiente. Elaboraría un plan de acción con indicadores medibles y objetivos claros. Y para eso te recomiendo ver este video de aquí, donde te explico cómo crear tu propio sistema de productividad utilizando ciencias del comportamiento y el método del año de 12 semanas. Y con esto vas a poder aplicar todo lo que has visto en este video de una manera más consistente.